Por ejemplo, yo leí hace poco un dato que me impactó bastante, ¿no? Desde el punto de vista de las llamadas externalidades, ¿no? Es decir, las empresas normalmente nunca tienen en cuenta la externalidad, lo que trasladan a la sociedad, que pague la sociedad. Y ese dato era el siguiente: el colocar unas fresas chinas en España o en Francia, que pueden ser en un momento determinado, unas fresas o cualquier otro producto de estos, porque ya no hay fruta de temporada. Ahora en cualquier temporada hay todas las frutas, sean chilenas, sean chinas, sean neozelandesas o sean de lo que sea. El colocar las fresas chinas en el mercado europeo, que resultan más baratas para el consumidor, pero que representan un coste 20 veces superior en términos de transporte, de contaminación, traerlas desde allí hasta aquí. O factores que vamos a tener que plantearnos los sindicatos a la hora de las deslocalizaciones productivas. Si efectivamente queremos reducir la contaminación a través de generación de energías alternativas, a través de ahorro energético en las viviendas o en otras cosas, a través de una serie de medidas concretas, seguramente eso va a provocar un efecto deslocalización. Por ejemplo, en Europa se habla mucho del efecto deslocalización que producirían esas famosas medidas que ha planteado Europa para el 2020, la reducción de un 20% de contaminación, etcétera, etcétera, de 20% de energías renovables, etcétera, la deslocalización de las cementeras. Todas las cementeras están amenazando con irse de Europa. Bueno, la Confederación Europea de Sindicatos ha planteado la necesidad de poner una tasa en frontera. Si esas empresas que deslocalizan y se van a otros países a producir cemento, luego vienen a los países europeos a vender aquella producción. Si lo venden allí, pues muy bien, es otra cosa. Pero si lo traen aquí, pues habrá que ponerles alguna tasa para que no se escaqueen, diríamos, de pagar impuestos, lo mismo que sucede, por ejemplo, con los paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Bien, resumiendo, necesitamos medidas a corto plazo. Yo creo que lo que llama la atención en estos momentos es que en España no se esté planteando un pacto global por el empleo, por ejemplo, que aborde la situación de los jóvenes. Tenemos una situación de los jóvenes peor que en ningún país europeo. Entre los que son parados, que representan casi el 40%, en torno al 40%, y los que son precarios, que representan más del 40 o 45%, debemos de tener pues un 86 o un 87% de los jóvenes entre 15 y 24 años que están parados o que son precarios. Eso es un drama nacional que requiere medidas concretas en términos de ofertas de empleo o en términos de ofertas de formación. Tenemos un déficit de empleo en los servicios a la comunidad, que tendríamos que aprovechar esta situación de necesidad de empleo pues para aumentar probablemente el empleo en la dependencia, probablemente el empleo en las guarderías, probablemente el empleo en la educación o el empleo en la sanidad y en una serie de servicios esenciales para la comunidad. Necesitaríamos, no sé si a través del ICO, a través de la nacionalización de no sé qué bancas, a través de qué medidas, que efectivamente las pymes recogieran créditos asequibles, porque hoy los bancos ofrecen créditos pues, al 10%, al 8%, al 12%, que evidentemente son imposibles para que las empresas puedan invertir. Necesitaríamos, evidentemente, invertir mucho más en I+D, en innovación. Necesitaríamos invertir mucho más en educación. Necesitaríamos quizá adelantar algunas de esas medidas de esa economía más verde al momento actual. Por ejemplo, en el tema de acondicionar las viviendas o los edificios para que sean más ahorradoras de energía, etcétera, etcétera. Es decir, necesitaríamos a corto plazo crecer más y crecer, por lo tanto, en el empleo. A medio plazo necesitamos, creo yo, y de eso hablará tanto
Antonio como Tomás, pues medidas que hagan referencia al mercado laboral, que hagan referencia al capital humano, que hagan referencia a una serie de cuestiones de eso que decía antes, de colocar el trabajo de nuevo en el centro del sistema, y a largo plazo necesitamos seguramente pues muchos consensos y muchas actuaciones para modificar nuestros comportamientos a la hora de la manera de producir y a la hora de la manera de organizar la sociedad. Yo creo que todo ello tiene muchas consecuencias para los sindicatos, muchísimas, todo ello. Cada una de estas cosas que estoy diciendo yo creo que tendrían que estar en la agenda diaria de la actividad sindical, a la hora de pedir un plan de empleo que realmente fuera eficaz, a la hora de pedir, por ejemplo, medidas para afrontar las consecuencias que van a tener los cambios productivos. Va a haber sectores que ya no van a ser lo que han sido. La construcción ya nunca va a ser como ha sido hasta ahora. Nunca va a ocupar a tanta gente. Vamos a tener que hacer trasvase de trabajadores de un sitio a otro, como lo hicimos cuando hicimos las reconversiones industriales en la minería o en los astilleros, etcétera, etcétera. Y necesitaremos ayudas para hacer esos trasvases, necesitaremos toda una formación, todo un reciclaje mental para abordar también los desafíos climáticos. Con esto termino como introducción, como elemento, diríamos, que trata de enmarcar el debate que queremos tener hoy en estas jornadas.